Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencia y Misterio. Hoy vamos a comenzar el programa, una gran parte del programa, la vamos a dedicar a los Illuminati. Me imagino que al igual que yo pues han escuchado cosas, pero saber en profundidad me imagino que no saben. Me imagino, habrá algunos que sí que sepan mucho, pero habrá otros que no. Bueno, pues para los que no saben mucho, porque para los expertos no es este programa precisamente, vamos a hablar sobre los Illuminati, cuándo comenzó esta logia, dónde transcurrió todos los inicios de ella, están todavía entre nosotros, qué es lo que persiguen, cuáles son sus objetivos. Bueno, pues sobre todo esto vamos a hablar con Alicia de la Fuente, con Isaac Campos y con Juan Antonio Pasamón. Luego ya hemos hablado aquí de coches malditos, ¿se acuerdan del coche de James Dean? Bueno, pues resulta que no solamente los coches son malditos, sino que también hay películas que son malditas. Películas que han pasado muchas desgracias durante el rodaje o en la parte posterior, una vez finalizada la película, pues a los intérpretes o a parte del equipo le ocurrían desgracias. Sobre eso vamos a estar charlando con Ana Oviedo y Roberto Mora. Y sobre la Biblia escondida en el tarot, que ya saben que hemos ido hablando de alquimia durante algunos programas con Ana Suero, pues hoy también estará con nosotros y nos va a hablar de la física y las cartas del tarot. ¿Qué es lo que tienen que ver? Bueno, pues nos lo va a explicar también en el programa de hoy. En Sanación continuamos hablando de medicina tradicional china. No sé si ustedes han probado alguna vez la moxa. La moxa es la sustancia con la que se hace la moxibustión. Vamos a hacer aquí una demostración en directo de cómo se utiliza, para qué, acompañados, como no, de Miguel Jerónimo. O sea que si están preparados, ya han visto que tenemos un montón de cosas que contarles. Vamos a por ello. Bueno, pues hemos llegado al punto del programa que les adelantábamos justo al inicio del mismo y que estaban esperando. Hoy nuestro protagonista, sin duda alguna, es una orden, una logia, una asociación. ¿Quiénes son los Illuminati? ¿Qué hacían? Bueno, pues sobre eso vamos a hablar hoy. Y estamos bien acompañados, como siempre. Comenzamos por las mujeres. Alicia de la Fuente. Buenas noches. Medium, sanadora. Y vienes bien acompañada también, ¿verdad? Sí, de dos caballeros. esta noche, sí. Tienes dos caballeros para que también te protejan. Estamos acompañados de Juan Antonio Pasamón, que es terapeuta. Buenas noches. Y director de Asanumet, ¿verdad? Sí. Isaac Campos, compañero del alma, de todos los días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar contigo, Gemma. Los Illuminati, lo que dan que hablar, ¿verdad? Sí, mucho. Bueno, una orden, una logia, una asociación, ¿qué es? ¿Qué son? Es que es lo mismo. ¿Es lo mismo? Una logia es una asociación y una orden es una asociación. Luego le puedes... es una logia y ellos se lo formaron como logia porque era en pleno apogeo de las logias, ¿no? En la época de la Ilustración, ¿no? Que era asociaciones contra los poderes con los que no estaban de acuerdo. Eso eran las logias. Ajá. O sea que buscaban poder. Con un destino muy predeterminado. No era una asociación para hablar o algo así, sino con intención de hacer algo contra los poderes con los que no estaban de acuerdo, que era la Iglesia y las monarquías absolutistas que había. Uh-huh. Todos eran así. El poder era de la Iglesia y de las monarquías absolutistas. Y eso eran las logias. Por eso no les gustaba mucho ni a los monarcas ni a los papas. Eso que nos vaya contando Alicia, porque Alicia, a ver, ¿quién fundó esta orden? ¿Qué nos puedes contar de este señor, de Adam Bayesian? ¿De dónde viene? ¿Cómo comenzó todo esto? Sí, vamos a ver, pues bueno, este señor Adam venía de procedencia judía. Se formó todo lo que son sus estudios con los jesuitas, que en aquel momento, bueno, pues tenían un gran poder
igual que en estos momentos, también lo siguen teniendo. Él estudió Derecho Canónico, Economía y también estudió, o sea, lo que es el Derecho, Políticas y Economía. Y bueno, pues él empezó a formarse, fue también catedrático de la universidad, pero llegó un momento en su vida de que, bueno, este señor empezó como a tener otros pensamientos, a querer hacer algo, a no encontrarse a gusto. Entonces, bueno, pues dejó lo que es todo esto y empezó a investigar cosas de temas de misterio. También fue egipcio, o sea, misterios egipcios, lo que es el antiguo Egipto. Se empezó a interesar por cosas mucho más por allá. Cosas mucho más allá de lo que era la universidad, ¿no? Y casi también desde siempre, o sea, aunque sí que tuvo unos puntos a partir de los cuales se empezó a interesar por estos temas, la influencia de la masonería, que él la masonería él lo conocía, eso ya le llamó mucho la atención, y eso ya se juntó con su interés por el esoterismo, que empezó a estudiarlo, lo que era el esoterismo ancestral, digamos, y un poquito también tenía una fascinación por el antiguo Egipto, por toda la cultura del antiguo Egipto, y especialmente por la pirámide de Gizeh. Él la consideraba pues un símbolo muy interesante, y por eso tenemos esa pirámide luego como protagonista en el dólar y en lo que es en el universo, en el universo de la simbología de la que vamos a hablar. Ahora me vais contando, porque ¿qué es la orden entonces de los Illuminati? Vamos a ver, por la orden de los Illuminati se supone que es masónica, ocultista y luciferiana. Sí, luciferiana. Un poco... Aquí hay algunos que no están de acuerdo. Bueno, pero para eso estamos aquí, para discutir. Sí. No, lo curioso... Espera, primero que argumenta, que luego ya sabes que Isaac tiene ganas de decirte que sí, no. Bueno, pues es lo que hablamos, o sea, la orden esta se compone, hay 13 miembros. 13 familias. 13 familias, sí, perdón, miembros, no familias. 13 familias que, bueno, pues digamos que son las que tienen más poder, tanto económico como de cualquier índole. Tienen un poder absoluto y son los que están llevando todo lo que es el tema de los Illuminati y apoyando. Luego, hay una cosa, no sé si vosotros me podéis distinguir esto, porque están los luciferianos y lucerinos. Sí, todos vienen del mismo ala. A ver, esto es de la masonería, Ah. ¿vale? Es el tema de masonería. Entonces, lo que son los luciferianos, digamos que son los iniciados que empiezan. Con lo cual, para ellos, digamos que lo que es Lucifer, Lucifer es, para los iniciados, el ángel de luz que alumbra las tinieblas interiores y conduce hasta Dios. Sin embargo, los luciferianos, estos lo que hacen es, total y absolutamente, su creencia es que Lucifer directamente es Dios. ¿Comprende? Entonces esta es, bueno... Y hablabas eso de 13 familias Sí, entonces, bueno, pues son 13 familias importantes que son sionistas. Nombres conocidos. Claro, sí, son sionistas, son las que están apoyando. Hay muchos de ellos que están en la sombra, en un principio así siguen. Sí. Y sí, hay... Sí, las 13 o familias o miembros, que algunos investigadores también los nombran como miembros, 13 miembros. Por ejemplo, Rockefeller es el que todos ya sabemos. Pero a lo mejor no es de esas 13. Puede ser uno, porque si nos ha llegado ese nombre de que es posiblemente un Illuminati y sí que, igual que George Bush, igual que otras personalidades políticas, si hay algo que caracteriza a la jerarquía piramidal, un poco complicada es, pero bueno, la jerarquía piramidal es de esos 13 miembros que no los conocen los que están por debajo de los niveles. O sea, en realidad no conoceríamos... No se conoce al otro. De todas formas, también es verdad que la pirámide, si te das cuenta y tú la ves, la pirámide, lo que es el ojo, está un poquito elevado por encima de lo que es la pirámide. O sea, diríamos que el gran hermano... que muy claro, por encima... sí. O sea, lo que son los grandes maestros, por llamarlos así, digamos que son la parte de arriba y los demás, los que van por abajo. Yo tengo que discrepar un poco. Venga, en Juan eso Antonio, porque una cosa quería yo preguntarte. Yo tengo por aquí realmente una el cosa, símbolo... Juan Antonio, tengo una cosa que quiero preguntarte. Porque cuando uno dice, que a mí me da cierto reparo, si tú me dices que perteneces a la orden de los Rosacruces, ¿eso qué significa? No, he pertenecido, pero ya no pertenezco. Vale, ¿y qué hacía esa orden? Pertenecía a la logia, la logia de
masónica de los Rosacruces. O sea que Es esto centenaria, te conoces todo desde esto lo de más primera antiguo. mano. Me lo conozco en diferentes... tengo diferentes teorías, ¿no? De entrada, los masones no creen en Lucifer, eso es un invento de la Iglesia Católica. De Lucifer, comedia, ¿no? es realmente a quién perjudicaban los masones, contra quién iban, contra el poder de la Iglesia. ¿Quién tiene que inventar esas cosas de que eran de Lucifer? Que es lo que hacía la Inquisición enseguida. En cuanto alguien decía que la Tierra era la que daba vueltas alrededor del Sol, era satánico, se lo cargaban, se quedaban con sus bienes y habían hecho un agosto, ¿no? Realmente, el símbolo de los Illuminati, que sí que eran masones porque venían de logias, era el momento de las logias, era el periodo de la Ilustración. Habían en ese, ya llevaba unos años que además había, ya no me acuerdo qué papa sería, Inocencio o alguno de esos sería, que había excomulgado a los jesuitas, que eran los que impartían todo el conocimiento en Europa. Quiere decir que se quedaba un hueco ahí. Entonces, los masones, profesores, gente preparadísima, son los que crearon logias para cubrir todo eso. Entonces era el mochuelo de Atenea, que era la diosa del conocimiento griega. Y lo de la pirámide y eso son masones, pero no de los Illuminati. Los Illuminati solamente tenían como símbolo el mochuelo, pero lo de estos sí que eran de la masonería. También es verdad que si tú te fijas en el dólar, que es donde está la pirámide, claro, en una parte muy pequeñita, que apenas se ve si no te fijas y aumentas con una lupa. Sí, exacto. Está el búho, el mochuelo de Atenea. Mochuelo de Atenea. Esta que casi no se puede ver. No se puede ni apreciar, pero está así. Agrandándolo mucho lo ves. Entonces, lo ¿eso ves. qué significaría? ¿Una unión entre la que masonería y los Illuminati? Los Illuminati quizá sea la cúspide de la gran masonería. Washington era masón, y cuando le hicieron presidente de los Estados Unidos, él juró sobre la Biblia masónica y todo el rito que hicieron fue masónico. En 1776, en el mismo año en que crea Weishaupt los Illuminati, es la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. En la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, que me parece que eran como 77 generales más todos los que había, de ahí 50 eran masones. Y ahí estaba George Washington, Benjamin Franklin. Sí, claro, todos eran las estas, masones. Claro, pero porque realmente lo que este señor que hemos hablado, Adam, al formar su logia, digamos que consigue que muchos masones se vayan desde que Carlos II de Baviera prohíbe a los Illuminati, pues me parece que fue en el 84, total, 8 años después. Sí. Y luego en el 85 o en el 86 prohibió ya toda la masonería, que era el rey de las Prusias y todo lo que era entonces esa parte. Los Illuminati legalmente no vuelven a aparecer. Legalmente. Claro. Supuestamente está desaparecido. O sea, ya fíjate que ya era una logia secreta. Las logias no eran normalmente secretas, muy pocas eran secretas, pero los Illuminati cuando se crearon como secretas. Ahí había príncipes metidos, duques. Sí. El barón Nietzsche, desde el principio, fue el que apoyó y trajo a todos los demás. Sí. Pero lo más importante para mí, más importante de todo, es quién financió todo esto. ¿Quién financió todo eso? Dilo que tenemos 25 minutos para contar todo. Un banquero alemán, prusiano, aquellos, que es el que creó la dinastía, en ese momento, la dinastía de los Rothschild. De los Rothschild. De los Rothschild, como lo quiero llamar, en inglés Rothschild, ¿no? Los Rothschild es la fortuna más grande del mundo. Se supone que disponen de su influencia de casi la mitad del dinero y la influencia que se tiene al mundo. Pues son los dueños, no solamente que están metidos en la Reserva Federal y eso, que eso es juego de niños, con los Rockefeller, con los Morgan, con los Chess y con todos estos, ¿no? Pero dominan las minas, todos los minerales estratégicos, dominan medios de comunicación, dominan las semillas, dominan los diamantes y dominan el dinero. Quiere decir que están ahí arriba, en la cúspide, están haciendo lo que ahora llaman el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es la Tercera Guerra Mundial. Ellos crearon la Primera Guerra Mundial
La segunda también. ¿Pero eso está constatado en algún lugar o son todo hipótesis? No, eso Bueno, es cierto. hay- No, eso No, quiero no es... decir, Eso... ¿está constatado científicamente? ¿Se ha hecho algún estudio Hay un a investigador- nivel hay un universitario? investigador que se llama René Allo, A eso me refiero. que La escribió un francesa. libro en el que afirma que los iluminados estaban desde su desaparición, se diluyeron, pero se quedaron en fase de dormidos, que es como se les llama a cuando una logia o una sociedad secreta se queda un poquito al margen de todo. A la sombra total. A la sombra. Sí, y en 1700... Desaparecen aparentemente de la aparecen, actividad. Sí, pero quedarían Aparentemente. dormidos hasta 1784. Desde 1784, perdón, desde 1784 se disolverían los Illuminati oficialmente, pero según Porque, este... perdona, según- le denunció, precisamente, Claro. hubo una denuncia Sí, dentro de ellos mismos, de la organización de ellos, pues hubo una serie de denuncias, presiones, sobre unas todo presiones de la iglesia, de Claro. los jesuitas, de la Claro. masonería, Claro. que hizo Los que jesuitas no, porque ya estaban prohibidos los oficialmente, pobres, ¿no? oficialmente Pero el gobierno el los Papa- persiguiera. Los persiguiera, y entonces hizo prohibiciones de cualquier tipo de Pero prohibieron logias. toda la o- masonería. Claro. Pues empezaron con los Masonería, Illuminati exactamente. y al año siguiente o 2 o 3 años Sí, después, sí, toda la sí, masonería toda, la prohibieron. claro. Pero eso lo hacían todos. Pero se supone que desde por lo que ¿Qué hacían en 1900 Francia? antes. Pero desde 1906 se El supone Rey Sol. que despertaron. Vale, En 1900 nos vamos a Luis XIV, 1906. Luis XV, Luis XVI, ¿qué hicieron? Despierta. Todos los, en España, ¿qué hacían? ¿Qué hacía Fernando VI y Fernando VII? Todos los monarcas absolutistas lo que primero que hacían era prohibir las masonerías. ¿De quién dependía? Y los papas los excomulgaban además. Sí, ¿Y claro, qué hacían porque iban en a contra través de la de todos Inquisición? Donde había Inquisición, los Les cogían, acusaban y ya estaba, les claro. acusaban, se quedaban con sus bienes y se los cargaban y ya está. Normalmente, yo por lo que he leído, normalmente a personas así como tú me estás hablando, que son gente adinerada de la época y tal, no solían matarlos. Quizá les quitaban los bienes, pero no los solían matar. Si no se como por oponían, ejemplo- si no se oponían y se quedaban exiliados, se iban exiliados esto, pues ya está, desaparecían. Solían Si encarcelarse se oponían, o bien... se sí. los cargaban. Vamos a ver Claro, si claro. parece bien cómo se nos va el tiempo. Sí. Vamos a dar un salto. Nos vamos a 1906, que cuando dices tú que comenzamos otra vez, vamos a ir de 1900 hacia dónde estamos. Perdona, una puntualización Sí. que yo quiero hacer. Pero ya. solamente. O sea, solamente es esto. Una de las cosas que, dentro de las reglas que tienen, Sí. ¿vale? Los Illuminatis, una de las cosas que ellos lo miran muchísimo es el casamiento entre ellos. Para que su... Para ser más fuertes, para que su Claro, fortuna claro, crezca. es un sistema de Para, control, claro, lógicamente. para que su linaje sea mucho más puro. Ya. Yo creo que más que nada por seguridad, porque si meten a cualquiera puede contar y, Sí, y claro. se lo tiene que cargar. Bueno, Sí, es que, bueno, a ver, realmente es que... Porque eso es lo que pasaba en No, las no, logias. riesgo. Realmente ¿no? es que era así, o Yo sea, creo si que tú ahora pasaba, mismo claro. te ponían lo que es un juramento y una serie de cosas, de leyes, si no las cumplías, lo que tú acabas de decir, o sea, te mataban directamente. Vale, bueno, yo me voy ya a los tiempos de ahora porque al final me Sí. quedo como estoy. Illuminati, entonces queda claro que es una logia que precisamente no era una ONG, sino que buscaban el poder. Aunque supuestamente... Siguen existiendo. Sí. Déjame que yo resumo. No sabéis cómo resumo de bien. Supuestamente, según me habéis contado vosotros, están organizando esa tercera guerra mundial y ahora mismo están en el poder. Sí. Escondidos, pero están. Vamos, ejemplos. Ahora, Bien. aquí, en España y en el mundo. Bien, Ahora. ejemplos es, por ejemplo, el que pone David Icke en una entrevista que hace al periodista español José Guijarro, publicada en 2004. Vale. Este investigador le dice a que estos Illuminati están creando hechos verdaderos y falsos para generar miedo según les convenga. Y dice que esto incluye un plan para empezar una tercera guerra mundial, bien, que es lo que hemos dicho, ya sea estimulando al mundo musulmán a una guerra santa Pues contra lo están Occidente. consiguiendo, ¿no? 2004. Sí. Lo dice en la entrevista, que es de este exjugador de fútbol, que empieza como jugador de fútbol, pero luego se mete al periodismo, se mete a investigar este tema y crea, bueno, es un experto en los Illuminati, en los que él cree que, por supuesto, todo conflicto global actualmente los maneja ellos. Incluso dice que pone que José María Aznar, con su decisión Dime a la hora... nombres. José Yo María tengo- Aznar, a la hora de entrar en la guerra de Irak, evidentemente fue por influencia de los Illuminati y podría entonces pertenecer a ese círculo que fue con Tony Blair, por supuesto, y con George Bush. Yo tengo aquí unos cuantos
Supuestamente, siempre hablamos supuestamente. Vamos a poner, Lo voy a leer. vamos a poner el dedo en la llaga. Sí. Digamos lo que son españoles. Sí. Siempre digo supuestamente, ¿vale? Sería José Luis Rodríguez Zapatero. Ah, también. Sí. Anterior rey Tendrían de para España. asombrar botijo, porque entre los Illuminati, un retrasado mental. Bueno, me parece que no. anterior rey de España, repito, José María Aznar y Soraya Santamaría. Estos supuestamente serían unos Illuminatis españoles. En extranjeros estarían Obama y su esposa, Elvis Presley en su día, cuando estaba el Papa Benedicto XVI, Un papa. Lady Gaga y Angelina Jolie. Lady Gaga también. Lady Gaga y Angelina Jolie. Angelina Jolie. Sí. Pero Angelina Jolie no estaba metida más en otras cosas de la cábala. O Era- era Tom Cruise. Claro, También, es que realmente también. Al final tema todo está cábala unido. y todo esto, Tom todo está Cruise un era poco la unido, ¿no? cienciología. Qué mamarronería. Cienciología. Bueno, de eso hablaremos otro día. Sí. Sí, es otra. hay una cosa que, por ejemplo, un símbolo que tienen muy importante. ¿Cómo se la- reconocen entre ellos? Porque vamos a ver, le pregunto, me habías dicho que al ser una estructura piramidal, no se conocen unos a otros. Pero sí, en fiestas, hay Sí, encuentros, No, que de alguna Lo manera importante es que no se conocen los que están los más de arriba del todo. están arriba Eso y los es, de abajo eso es lo están que estamos abajo. seguros. Vale, entonces, Los de abajo nunca se enteran pero del todo sí de hay los que una están manera arriba. Sí, de es más reconocer. secretismo. Vale, entonces yo voy a una fiesta, ¿no? Sí. Y me presentan a alguien. Y si me hacen qué símbolo o cómo me saludan, Pues resulta que. yo digo algo. voy a tener un amigo con poder, Sí, pues lo va a a ver, decir por Alicia. ejemplo, lo que Venga. hablamos. El tema del vestido rojo es como un símbolo muy importante en la mujer, porque ellos admiran, digamos, a la mujer. No, pero no te hablo de eso, algo Bueno, más. vale. Otra de las cosas, por ejemplo, sería el poner, creo Eso que es es. así la mano, así. ¿Así? La ponen como Sí. Pero ¿y te algo, saludas y haces algo así? parecido. No, una señal. Por ejemplo, es una señal. Por ejemplo, Una las señal. actrices, Sí. cuando las sacan. Ah, una foto, por ejemplo. Claro, una Una foto. O fotografía. sea, que te pones ahí algo así en esto, Instagram y ya esto, entonces estás hacen mandando así. el mensaje. En actos Claro, públicos, eso en la sería alfombra roja. actos públicos, Mm. claro. Pero también hay algo que Otra, es en el sí, cómo otra coger de las las manos, ¿no? cosas sería, creo que es esta. Sí. Así. Ahí sale Bush en una foto, Sí, creo, sí, la mujer. Hay otra también, ¿me permites tu mano? O sea, ¿cómo sería? Yo te veo en una fiesta. Sí, entonces. Y me dicen Alicia de la Fuente. Sí, Vale. pues Alicia de la Fuente, Gema. Gema, encantada, y sería este símbolo. O sea, si tú coger me así, aprietas aquí, sería algo así, para una cosa así. Es en la posición del dedo. Sería. Y a ver, no recuerdo alguna más. Había alguna Juan más, Antonio. pero no Yo recuerdo. considero que absolutamente nadie de esos pertenece a los Illuminati, ni de cerca, pero sí son masones. Por ejemplo, Zapatero sí es masón, incluso pertenece a la misma logia que, por ejemplo, que Mariano Rajoy, increíblemente, ¿no? Pero no es los Illuminati. Los Illuminati, ahí son ellos, son los que dominan. Otra cosa No es se que saben los ellos son nombres. los que controlan estas logias. Ponen y quitan presidentes y ponen presidentes. pero Sí. que no Por se ejemplo, saben los nombres, este pregunto. signo, por ejemplo, es el signo de la Universidad de Luisiana, de Texas, que es, te hemos clavado los cuernos de los toros de la esa, es que hemos ganado. Es una especie de victoria que te hemos dado y te hemos hundido. Pero Te hemos compañero, ganado claro, mucho. de No. esas universidades y con esos símbolos, de ahí De surgen aquellos muchas, polvos, estos lodos. Masones, surgen sí. los Skull and Bones, que es de la Universidad de Yale, que sería una rama Illuminati Es más que o yo menos no les de puedo poder. llamar Illuminati, pero sino que son logias Sí, sí, es una masónicas. Es que tú estás más por las que logias están- masónicas que por los estabas- Illuminati, ¿no? Claro, los Illuminati Para ti los existen- Illuminati, ¿quiénes son? Los Illuminati son los Rothschild, Rockefeller, Ahora. Morgan, ahora los Dupont, todos estos, Los Dupont. esos son. El- Es una de las familias Sí, tremendas, ¿no? No, digo, ya Esos ponerle son. nombres a las cosas, no Pero, hablemos de sí, algo... ¿quiénes Yo pertenecen más también ahí? Los pleiadianos, ayapleanos, sirianos también. De ahí sale, ¿Desde claro, cuándo todos. viene? Desde hace unos 200 años, desde que se O sea, que inició todo, crear todo logias eso con los apropiados. masónicas que al son final los han que derivado... han movido todo eso y siguen moviéndolo, como estamos diciéndolo, a través de otras logias y a través de ramas. De Hay hecho, muchas todos ramas. los años se reúnen en grupos el de club, comunicación, claro que lo ¿cómo se llama el dominan, grupo? todo, Era el el club, grupo el club- Express, El Club grupo todo. Bilderberg. Bilderberg. Al Ponen cual y quitan. pertenece claro, la- las familias 130, 100, entre 130 y 150. Pero entre ellos ni se hacen nada Claro. ni nada, porque donde se reúnen es en una isla propia, que han llegado la allí, tienen. que ni se sabe dónde, cómo han llegado,
y no lo sabe nadie. En el porque Club no lo sabe Bilderberg nadie. Y ellos pertenece nunca la van a reina decir que son. la que era Reina Sofía. Reina Sofía, Es uno de los miembros del Club Bilderberg, y luego el escritor que Pero comentó... entonces la reina Sofía es... Sí. Illuminati es masona. Es al menos Al una final- persona que es miembro del Club Bilderberg, que es un grupo Vale. de Que sea o presión. no lo sea, o que vaya a enterarse, ya Y no sabe. además Y el escritor- ese y el escritor grupo está inglés, la metido en familia- ese esoterismo, es en más allá, Claro. en energías y en espiritualidades que van más allá de lo físico. nada El más, ¿no? escritor inglés sí Son- afirma que la familia real y la iglesia española son Illuminatis. Lo afirma David Icke. Es un poco fuerte. Me quedo como estoy. Luego hay ¿eh? una cosa que yo ya por No mi es parte, fácil saberlo, luego para ahora, terminar, ahora. yo por mi parte para terminar, no sé si mis No, es que compañeros vamos a estarán de terminar. acuerdo. Es que vamos a terminar, Es una chicos. cosa muy interesante, muy cortita. Las bases secretas que hay. Pero Entonces, estoy seguro que es secreta, ya claro, lo estamos viendo. Sí, pero Si son secretas- Secretas y bases- disfrazadas, claro, vamos hay- a ver. son unas bases que supuestamente, siempre se habla supuestamente, hay entre 130 y más. Están conducidas subterráneamente unas por otras, totalmente preparadísimas. Pero ¿dónde estás hablando esas bases? A ver, esas bases hay, te digo, por ejemplo, en Denver hay un aeropuerto, que es lo que te iba a decir, que es muy curioso, es el aeropuerto de Denver que desde arriba, o sea, desde un avión, ¿no? Cuando sacan Con las cierta fotos, altura, esto es cuando sacan las fotos y todo esto, bueno, una pues foto cenital. sí, bueno, pues ahí lo que se aprecia es donde aterrizan los aviones, hay como una especie de vástica, Desvástica. perdón, sí, nazi. Hace la forma de donde, Sí, que el aterrizaje digamos, la de los pista aviones, las pistas donde de van a Sí, es aparcar. casi todo subterráneo porque es que ahí se cogen temperaturas de 40 bajo Sí, cero. no, perdona, a ver, se dice, Que yo he no, hecho montones de veces. se en dice escala. que debajo de aquí, de donde estoy hablando, de este aeropuerto, hay 6 plantas por debajo de él. Y están totalmente preparadísimas, con dispositivos de ordenadores centrales, experimentos genéticos, investigaciones de control mental y una variedad tanto de humanos, o sea, variedad de razas, me refiero, de humanos y alienígenas. También Se dice, pues sí, bueno. Se también- dice. Vale. También hay algunos otros investigadores que igual intentando descubrir estos sitios secretos llegan a decir que lo llaman tribunal planetario. Hay fotos. Hay de tribunal todo eso. planetario. Hay No, Sí, no, yo documentos. sí hay- tengo Yo- fotografías Hay de documentos esto. gráficos de sé. alguien que sea Es que fiable. dicen que que todo es secreto claro, y claro, es o claro. bien a través de un canalizador de confianza que obtiene la información mediante una vía más alta o no puede, si son Es que no secretos, se va a son desvelar, secretos. no se va a desvelar Si nunca. son secretos, Son eso lo van a decir secretos. ellos. Como mucho, por ejemplo, es decir que se reúnen en un rascacielos de Manhattan, por ejemplo, alguna vez se han reunido, pero no se ha llegado a saber nada más, o por ejemplo, en un casino en el Building de San Antonio, en Texas, sin también. que se sepa Aparte de cuándo ellos, ni claro, nada, pues, claro, pues, aparte pues, de pues. ellos. Pero luego siempre es poquito- secreto. Claro, efectivamente. Entonces sí que se pueden dar Lo- esos Lo que esos está sitios claro que nos van a dejar aproximados. saber lo que ellos quieran. Lo demás, como tú bien dices, Claro, es dejar, secreto. pues, Y un de poco hecho sobre la hablamos tela. de lo que ellos quieren, ¿no? Porque Pero generan opinión pública. Realmente imagínate la diferencia que ha habido. Dice, bueno, son malos todos. ¿Quiénes dicen que son malos? La Iglesia y las dictaduras son las únicas que han prohibido a lo largo de la historia desde que empezó la Pero masonería. acabáis de decir que ahora Nada mismo la más. Iglesia española, Hombre. la Iglesia española es Illuminati, es que me estáis No, haciendo un que lío. una persona puede ser Illuminati, no que bueno, la no Iglesia. que la Iglesia, una habéis persona. dicho Como la el Papa Iglesia. Francisco. El Papa Francisco puede ser Illuminati, pero no la Iglesia Católica. Ya, La Iglesia sí, Católica claro, es digo, es que contraria. claro, no. Porque pierden poder. Pero tú dices que son buenos. Yo Claro. en este caso digo que no, porque nos está Bueno, manejando son en todos malos. los sentidos. ¿Tú por tu lado? Para mí sí. ¿Y por tu lado? Mira cómo estaba el mundo hace 200 años en cuanto a derechos, en cuanto a niveles de vida, en cuanto a todo, y mira cómo está ahora. Sí, Ya no claro, digo más. hemos evolucionado, Isaac, lógicamente. nos vamos. O no, Claro. yo pondría en cuestión si hemos evolucionado o no. Ahora mismo estamos retrotrayéndonos a intentar recuperar conocimientos antiguos que sabían nuestros antepasados mucho mejor que nosotros. Sí. Algunos, Cuidado, yo no. es muy relativo. Yo ahí no me meto. Yo creo que esto es absolutamente, son grupos de poderes que persiguen un dominio, el poder, que es lo que más corrompe al ser humano y es, por supuesto, negativo. Es un grupo negativo. Sí, totalmente. Para mí también, Para mí. totalmente negativo y Para van mí en muy contra positivo. de Para ti muy la positivo. humanidad. Imprescindible, y es la realidad que tenemos ahora gracias a que ¿Qué ha llevado realidad? un orden Eso sí. y un plan. Si hubiera ¿Qué sido sin realidad plan, es? Sí. seguiríamos todavía. Las las mujeres no cavernas. tendrían derecho a absolutamente a nada, la no. Iglesia tendría todos los poderes y las dictaduras todos los poderes. No.
hemos tenido episodios de la historia en las que la mujer ha tenido más poder incluso que en la actualidad. Muy pequeñas escalas. Claro, pero entonces todo es relativo. Todo es relativo. A nivel global. Pequeñas escalas, pequeños sitios como este Ciencia y Misterio. Yo no es que sea la jefa, pero ya os digo que nos tenemos que ir a publicidad y cortamos. O sea, fíjate, una mujer de ahora no tiene poder, pero... Te lo han mandado los Illuminati. No. Estoy conectada de otra manera. El control mental de los Illuminati se están diciendo. Alicia de la Fuente, gracias. Muchas gracias. Juan Antonio, todo lo que sabes y te callas. Isa Campos, Hasta un pronto. placer. Bueno, pues ya han visto que esto podríamos seguir y seguir. ¿Ustedes qué opinan? ¿Buenos, malos? ¿Están ahí? ¿No están? ¿En secreto, no secreto? No sé. Denle vueltas. Vamos a publicidad. Les da tiempo a pensar un poquito.